Muy bien, jóvenes y señoritas, estamos presentando la semana número 12. Eh, Empleamos la ecuación cuadrática en diversas situaciones. La competencia a trabajar en esta semana es resolvemos problemas de regularidad, equivalencia y cambio. El día 3, que corresponde al día miércoles, la actividad, el propósito de la actividad es analizar el discriminante en diversos escenarios. ¿Ya? Justamente es lo que se va a trabajar ahora, lo que se va a explicar un poco sobre esto. Para el día 3 nos hablan de discriminante, nos están hablando de lo que es una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Entonces vamos a recordar un poco de las ecuaciones, ¿ya? A ver, las ecuaciones de segundo grado se resuelven por tres métodos, dependiendo del caso en el que nos encontremos. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación cuadrática del tipo x cuadrado más c, lo único que hago es despejar x, ¿ya? Y procedemos a hallar las dos raíces, que en este caso son el conjunto solución de la ecuación, pasando el cuadrado como raíz, que ya saben que la raíz tiene dos respuestas, una positiva y la otra negativa, ¿ya? El otro método, en el caso de que tú tengas la forma ax cuadrado más bx igual a 0, es sacando el factor común, que en este caso es x, ¿no? Sacamos el factor común y también hallamos las dos raíces. El otro caso en el que tengamos una ecuación cuadrática completa de la forma x cuadrado más bx más c, nosotros podemos utilizar, como observan aquí, la fórmula general para hallar el valor de x, y también podemos utilizar el método del aspa simple si es que no nos permite. Por ejemplo, aquí tenemos de la primera forma incompleta 2x al cuadrado menos 18 igual a 0. Es de la forma ax más c igual a 0. Bien claro se dijo, en esta forma simplemente se despeja x. Lo único que estamos haciendo es recordando lo que ya han estudiado anteriormente, ¿no? 2x cuadrado igual 18, el 18 porque este menos pasó como más al otro lado, y el 2 que está multiplicando se va dividiendo, o de lo contrario sacamos mitades también así, y nos queda que x cuadrado es igual a 9, ¿sí? Por lo tanto, x tiene dos valores, ¿sí? Me va a dar un valor positivo y un valor negativo, como observamos aquí, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la otra forma, x al cuadrado menos 4 igual a 0, tenemos de la forma ax más b igual a 0, se saca el factor común. ¿Qué quiere decir? En ambos tenemos a x, saco la variable con el menor exponente, que en este caso es 1, x, paréntesis, 2 menos 1, x a la 1 me quedaría, menos x a la 1 entre x a la 1, se simplifican y me quedaría simplemente menos 4 igual a 0. Si aquí salen dos factores, yo puedo decir que x es igual a 0, sería la primera raíz, y el otro que sería que x o puede ser que x menos 4 sea igual a 0, y tengo el valor de la segunda raíz, ¿no? Esa es la segunda forma, y en la otra tenemos aquí, en este caso, la fórmula general para hallar el valor de x, x1 y x2, ¿ya? Entonces, en el caso de la fórmula general, yo debo de reconocer el valor de A, el valor de B y el valor de C. A vale 4, B vale menos 4 y C vale menos 8, ¿no? Simplemente reemplazamos menos B menos 4 más menos raíz cuadrada
de b al cuadrado, pero b es menos 4, así que todo el menos 4 lo tengo que elevar al cuadrado, menos 4 veces a, que es 4, este es a, por c, y c es menos 8. Realizamos la operación y me sale la primera raíz y la segunda raíz, las dos respuestas correspondientes al conjunto solución de la ecuación cuadrada. ¿Ya? Entonces solo un recuerdo un poco de álgebra que hemos repasado, que es muy necesario para nuestro trabajo en esta sesión. ¿Ya? Y la otra forma hubiera sido de repente, si es que lo permitía, por aspasis, ¿no? Muy bien. Pero habíamos hablado de acuerdo a la sesión. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que una de las... A ver. Uno de los propósitos que teníamos que hacer en el día 3 era analizar el discriminante. ¿Y dónde está el discriminante? En diversos escenarios. Como su palabra lo dice, discriminante, aunque suene un poco duro, nos va a ayudar a discriminar, ¿no? En ecuaciones, eso es muy bueno. Entonces, por ejemplo, este de aquí es el discriminante. ¿Qué pasa cuando este discriminante, ese es el discriminante, el símbolo está aquí, ese discriminante es, ¿qué pasará cuando sea mayor que 0, igual a 0 o menor que 0? Vamos a analizar en los siguientes gráficos, ¿ya? A ver, prestemos atención. Aquí justamente tenemos, ¿ya?, el discriminante b cuadrado menos 4 veces a 0. Si este discriminante es menor que 0, dice la ecuación. ¿Qué pasa con la ecuación? Obviamente no tiene solución en el conjunto de números reales, ¿no? Sí tiene solución de repente en el conjunto de números imaginarios, pero ya esa parte es otro tema, ¿ya? En cuestión de la solución en números reales no existe. Si el discriminante en este caso es igual a 0, entonces la ecuación tiene una sola solución. Quiere decir que el vértice de la parábola, porque al hablar de ecuaciones cuadráticas hablamos también de la función cuadrática, el vértice de la parábola está justo sobre el eje X. ¿Ya? Ahora, en el caso de que el discriminante sea mayor que 0, la ecuación tiene soluciones. ¿Cuántas soluciones? Dos soluciones reales y diferentes, obviamente, y es decir que la parábola corta al eje X justamente en esas dos soluciones. ¿Cómo lo interpretamos en la gráfica? A ver, por ejemplo, en el caso de que el discriminante sea mayor que 0, justamente acá tenemos, en el caso de que sea mayor que 0, en el caso de que sea igual a 0 y en el caso de que sea menor que 0. En el caso de que sea mayor que 0, habíamos dicho que la parábola va a cortar al eje X en dos puntos, en uno y en dos puntos. En el caso de que sea cóncava hacia arriba y me exprese un punto mínimo, o en el caso de que sea cóncava hacia abajo y me exprese un punto máximo, ¿no? También corta en dos puntos. ¿Sí? Ya. Ahora, la discriminante va a ser cuando es igual a 0. Cuando es igual a 0, el discriminante me dice que solamente tiene una solución. Solamente una. ¿Por qué? Porque justo va a estar en el eje X. ¿Quién? El vértice. Cuando el discriminante tiene una solución porque es igual a 0, quiere decir que va a estar justo en el eje X, tanto si sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ya? Y por último, tenemos en el caso de que sea
menor que cero. Obviamente que si es menor que cero estamos hablando de un número negativo y la raíz cuadrada de un número negativo no existe, no tiene solución en los números reales, entonces estamos hablando de que esta parábola no va a cortar el eje X. No, en ningún momento va a tocar al eje X. Por lo tanto, el vértice o toda la parábola va a estar por encima del eje X o por debajo del eje X. ¿Ya? Recordemos siempre que si A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, que ya lo habíamos visto la semana pasada, y si A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo, ¿ya? Cóncava hacia arriba, y en el caso aquí hacia abajo sería convexa, ¿sí? Muy bien. Ahora, pasemos a lo siguiente. A ver, vamos a recordar también, muy importante, que una ecuación cuadrática es una función, ¿ya? Cuyo dominio y rango obviamente están incluidos en los números reales, tanto el dominio como el rango, ¿ya? Y cuya regla de correspondencia pues es f de x igual en este caso a x cuadrado, perdón, a x menos h elevado al cuadrado más k, ¿ya? Esta es una forma de escribir la función cuadrática. Ustedes la han visto y también la hemos visto nosotros la semana pasada de esta forma. F de x es igual, también es la otra forma, a x al cuadrado más bx, es la que nosotros, por la que estamos trabajando siempre, pero también se hace de la otra forma. ¿Y cómo se va a llegar a esta forma de aquí? ¿Cómo vamos a llegar a esta forma? Pues haciendo la completación de cuadrados, ya que vamos a verlo posteriormente. ¿Ya? También se representa de la siguiente manera. En vez de f de x colocamos y es igual a por x menos h, todo es elevado al cuadrado más h. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos f de x es igual a y, ya sabemos, igual a 2 por x menos 5 elevado al cuadrado más 3. Para esto, para poder graficar esta función y ver dónde se encuentra el punto de solución, nosotros vamos a reconocer dos cosas. Esto de repente lo voy a trabajarlo y ustedes lo van a recordar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el vértice, cuando yo tengo de esta forma ya la ecuación de la parábola, el vértice se va a encontrar en las siguientes coordenadas. Ustedes observan aquí, tenemos h y tenemos k. Y el vértice justamente está en las coordenadas h, k. Entonces, para nosotros es más fácil, ya no necesitamos utilizar la fórmula anterior que teníamos, simplemente decir que el vértice si es hk, entonces en lugar de h tenemos a 5 y en lugar de k tenemos a 3. Entonces el vértice está ubicado en la coordenada 5 punto y coma 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es h y este de aquí, el 3 es k. ¿Ya? Ahora, para poder graficar esta parábola, nosotros no solamente tenemos que hallar el vértice, lo que también tenemos que hallar es qué cosa. Tenemos que hallar los cortes con los ejes. ¿Ya? Para hallar los cortes con ejes, nosotros decimos cortes. Para hallar los cortes con los ejes, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los cortes con el eje X y el eje Y. Ya lo voy a organizar de esta manera. Con el eje X y con el eje Y.
vamos a organizar así. Con el eje X, ¿cómo sería? ¿No?